Bien, buenas tardes muchachos. El día de hoy vamos a ver lo que corresponde a la materia en cuanto a los conceptos de respaldo y recuperación de base de datos. Como en clases pasadas, esto va a ser una píldora de conocimiento. Aquí introducimos la teoría de estos dos conceptos y luego con las prácticas vamos afianzando mayormente el conocimiento teórico que vamos a empezar a introducir acá. Por favor, me confirman si pueden ver la presentación en pantalla. Desde Fino. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Bien, vamos a comenzar acá. Ok, esto corresponde entonces a la unidad 5, diseño e implementación de base de datos. Y por supuesto, para hablar de respaldo y recuperación, tenemos que hablar de transacciones, ¿no? ¿Qué es una transacción? Es un conjunto de operaciones que permiten manipular datos entre dos commits, y ya vamos a hablar del commit. Cada transacción implica lectura y escritura a disco, es decir, cuando ustedes están haciendo un insert sobre su base de datos, ese insert, cuando registra valga la redundancia, esa tupla o registro, eso es una operación que está haciendo a disco. Está metiendo un registro en su base de datos, por lo tanto es una operación que hace en disco, ¿ok? Entonces, eso es lo que se llama transacción, algo que modifica datos, un insert, update o delete, una operación de ML, básicamente. Entonces, ¿por qué es importante tener mecanismos de respaldo y recuperación de los datos sobre una base de datos? Bueno, básicamente por lo siguiente, tú puedes tener una base de datos perfecta, normalizada en tercera forma normal, óptima para la necesidad de negocio que requiere esa base de datos y los reportes que se van a generar luego de ello. Sin embargo, cuando tú haces una base de datos, recuerden que estás apoyando una operación del negocio. Entonces, ustedes hicieron su base de datos, tiene un diseño aceptable, está normalizado, definieron sus triggers, sus store procedure y funciones, por lo tanto, tiene un buen diseño de los datos y manejo de operaciones referentes a esos datos. Sin embargo, si ustedes pasan por alto el tema de respaldo, eso puede ser fundamental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes tienen su base de datos en la organización, vamos a imaginarnos que es una empresa de seguro, ¿verdad? Entonces, la empresa de seguro está generando cotizaciones de los diferentes, de ese seguro en particular que presta, y supongamos que esa información se está registrando en esa base de datos. Y obviamente tienes el registro del cliente, todas las planillas que ellos llenan, todos esos campos que se requieren para poder hacer la evaluación y otorgamiento del servicio. Entonces, si tú no tienes proceso de respaldo y el día de mañana resulta que donde tú tenías esa base de datos le pasó algo al servidor o ocurrió una falla catastrófica porque se fue la luz y no estaba conectado a uno UPS o lo que sea que genera una falla momentánea en el servidor, si tú no garantizas que esos respaldos se están haciendo con una frecuencia establecida, tú pudieses perder toda la data que tienes ahí en esa base de datos en un momento dado, ¿ok? Y eso es bien delicado, porque obviamente el negocio está confiando y requiere esos datos para operar con normalidad. Entonces, siempre es importante que cuando uno hace una base de datos, no solamente quede en que, oye, hice el mejor diseño, estoy aplicando las mejores técnicas digamos, modelamiento de las operaciones del lado de la base de datos, sino que también garantizar que exista un mecanismo de respaldo y más allá de eso, de que los respaldos hayan sido probados para su restauración, porque también a veces ocurre que los consultores de una empresa X hicieron un modelo de base de datos, hicieron los mecanismos de respaldo, pero resulta que esos mecanismos de respaldo que diseñaron por alguna razón tenía un error en alguna parte del proceso
y cuando se genera el respaldo se está generando de forma corrupta. Entonces, eso quiere decir que cuando hagas la restauración, él no te va a dejar restaurar esa base de datos porque ya el respaldo estaba corrupto desde el primer momento. Entonces, eso es muy importante, generar los mecanismos de respaldo y generar un plan para probar que esos respaldos son efectivamente restaurados. ¿Ok? Entonces, este básicamente era la introducción. Aquí estamos hablando que una transacción es un conjunto de operaciones de manipulación de datos entre dos commits. ¿Qué es un commit? Un commit es, a lo mejor ya ustedes lo habrán utilizado en el SQL Developer, un commit es lo que te confirma la transacción. Yo hice en una línea un insert y si no hago el commit, si el manejador de base de datos tiene deshabilitado el commit implícito y está esperando que yo haga commit para confirmar los cambios en disco, si yo no hago ese commit, yo voy a poder consultar en esa sesión la información que inserté, pero si reinicio el servidor o me salgo de esa sesión y abro una nueva sesión de consulta, esa información ya no la veo. ¿Por qué? Porque no está persistente. Yo nunca le dije al manejador de base de datos, confirma esta transacción. Y eso hay que tenerlo bien claro. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen delete o update, y, por ejemplo, se les olvida colocar la cláusula where en un update y un delete, eso es un caos. Puedes borrar todos los registros de esa tabla o actualizar de la misma forma todos los registros de la tabla si se te olvida colocar el where. Entonces, ahí se recomienda muchísimo que no tengas activado el commit implícito de base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre el manejador de base de datos espere a que tú escribas commit para que confirme permanentemente esos cambios que hiciste en disco. Si por ejemplo tú tienes ese commit deshabilitado, implícito deshabilitado, y tú haces un update y en algún momento tú obviaste el where y echaste a perder los datos de la tabla, tú como no has hecho commit todavía en disco, confirmado en disco, tú puedes deshacer esa transacción con lo que se denomina un rollback, un deshacer. Tú simplemente escribes rollback y lo que habías hecho antes, como no lo confirmaste, no se queda guardado permanentemente en la tabla. Sigues guardando la versión que tenías antes. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante que lo sepan. También les recomiendo que cuando hagan un update y un delete, nunca empiecen haciendo el update y el delete. Primero hagan el select, es decir, hagan la consulta que quieren utilizar para el borrado o la actualización. Prueban que la consulta es lo que quieren hacer y cuando estén seguros de que ya eso es lo que quieren hacer, le colocan la cláusula del update o el delete a esa consulta que hicieron primeramente como un select. Y aparte de eso, cuando hagan el update, también hagan el tema del commit implícito desactivado para que a pesar de que se puedan equivocar también en el update, puedan todavía echarlo para atrás. Y en caso dado, en el peor de los casos de que no hicieron ni el select, no desactivaron el commit implícito y bueno, hicieron un delete o un update sin esa cláusula del where y dañaron la tabla, entonces lo siguiente que hay que hacer es buscar el respaldo más reciente a la base de datos y restaurarla en ese punto. Ya con eso pudiesen otra vez recuperar los registros de la tabla como lo tenían antes. Por supuesto, depende mucho de la frecuencia de backup de la base de datos, porque si, por ejemplo, la definieron quincenalmente o mensualmente, entonces quiere decir que tú puedes restaurar esa tabla, pero vas a tener un desfase de datos o modificaciones o inserciones de un mes. ¿Ok? Para que lo tengan ahí presente. Entonces, para resumir, confirmación de transacciones haciendo commit en SQL y cancelación rollback. ¿Okay? Propiedades de una transacción. Una transacción cumple con estas propiedades que están acá que se denominan ACID. Atomicidad, conservación de consistencia, aislamiento, permanencia y permanencia. ¿Okay? Que sería durabilidad. ¿Qué es atomicidad? Atomicidad quiere decir que la transacción se realiza por completo o no se realiza. Por ejemplo, tienes 3 insert en un bloque de ejecución que estás haciendo en el SQL Developer.
Si uno de esos insert está malo, él no te tiene que ejecutar la transacción, porque tú estás tratando de ejecutar la transacción como un bloque completo. O sea, o se ejecuta todo el bloque o no se ejecuta nada. Todas las operaciones dentro de la transacción se toman como un único conjunto que puede ser exitoso o no. Conservación de la consistencia, segunda propiedad. Las transacciones deben garantizar que tú pases de un estado consistente de la base de datos a otro estado consistente. Es decir, no puede ser que yo haga una operación de ML y luego de que la haga, ya la tabla o la base de datos esté corrupta. Siempre debo partir de un estado consistente de mi base de datos y pasar a otro consistente después de ejecutar la operación. ¿Ok? Aislamiento. Una transacción no debe dejar que otra transacción vea sus actualizaciones hasta que éstas no sean confirmadas. De lo contrario, podrían crear inconsistencias permanentes en los datos. Esto quiere decir, por ejemplo, que ustedes hicieron una actualización de un registro. Si hay una transacción que está consultando, si hay un CL que está consultando esos registros que ustedes están actualizando, él no debe dejar, digamos, que vea las actualizaciones hasta que ustedes confirmen. ¿Por qué? Porque si yo dejo al segundo proceso que está haciendo el CL que vea en tiempo real lo que yo actualicé y yo todavía no he hecho commit, si ese select es un reporte de algún cuadro o un informe financiero o lo que sea y ve, por ejemplo, un monto que se actualizó, que no se ha hecho todavía la confirmación, luego si ustedes hacen un rollback y él vuelve a ejecutar el reporte, ya ese número cambió. ¿Por qué? Porque volvió a estar con el número que tenía antes de la actualización. Entonces, el aislamiento lo que quiere decir es, mientras la transacción no esté confirmada, el query, el segundo proceso que tiene el query sobre esa tabla, tiene que ver lo que está antes que está confirmado. ¿Hasta cuándo? Hasta que ustedes confirmen la nueva transacción que están haciendo. Eso garantiza siempre que los datos que están consultando o manipulando sean los que están en la base de datos. ¿Ok? Entonces, luego en las próximas clases vamos a ver algunos errores de concurrencia que derivan en este tipo de errores que les estoy comentando. Que a lo mejor ustedes están actualizando una transacción y de repente otro proceso que está haciendo un query sobre esa tabla tuvo acceso a ese valor actualizado cuando no lo debería haber tenido porque ustedes no han confirmado. Y varios errores más derivados de este tema, ¿no? Y como última propiedad tenemos la persistencia. Una vez que los cambios se han confirmado, nunca deben perderse por una falla posterior. ¿Por qué? Porque son transacciones permanentes. Ya tú confirmaste en disco y tienes que garantizarte que lo que está en disco, si tienes tu mecanismo de respaldo, puede ser recuperado. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos para garantizar integridad de datos y consistencia? El commit, confirmación total de una transacción, es decir, tengo un bloque de transacciones, insert, update y delete, y al final, cuando hago todo eso, hago mi commit. Eso hace que todas esas transacciones sean permanentes en el tiempo. Si se va la luz o se reinicia el servidor o lo que sea, o una falla y se apagó, eso es, o sea, hay garantía de que se va a poder recuperar esa información que está ahí porque ya está en disco. Rollback, deshace una transacción, si se dieron cuenta que no la querían confirmar, la pueden deshacer y mantienen lo que estaba antes. Y una tercera que se llama SafePoint, confirmación parcial de una transacción. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Alguna duda hasta ahora? Bueno, profe. Ok, perfecto. Bien, aquí tenemos el primer ejemplo. Fíjense que yo tengo aquí, empiezo con un commit, exec commit. Bueno, este lo puedo obviar, pero bueno, como dijimos que una transacción es lo que estaba dentro de dos commits, bueno, lo coloco acá.
exec commit. Esto confirmaría acá hasta lo que tenía pendiente en esa sesión de base de datos en donde modifiqué o hice transacciones, ¿ok? Luego de esto, tengo un insert into personal y pongo un registro con el valor ejemplo. Y luego vuelvo a hacer commit, ¿ok? ¿Qué estoy haciendo acá? Acá el resultado de esto es que se inserta un registro en la tabla personal y ya esto está confirmado. ¿Qué pasaría si yo no hago este exec commit? Yo lo inserto en la misma sesión de SQL. Si ustedes hacen el select, lo van a poder consultar. Probablemente cuando abran otra sesión ya no se los va a mostrar, pero eso es porque eso está en memoria, ¿ok? Eso está en la memoria caché del manejador de base de datos. Sin embargo, no está confirmado en disco. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes lo consultan y pueden hacer la prueba cuando termine esta clase, desactivan el commit implícito para que no se los haga automáticamente, hacen esto, hacen un insert, no hacen el commit, hacen el select, lo van a poder consultar en el momento porque está en la memoria del manejador de base de datos, más no en disco, y reinician el servidor o tumban el servicio de la base de datos y lo vuelven a iniciar. Cuando vuelvan a hacer el select, ustedes se van a dar cuenta que este registro no está en la tabla. ¿Y por qué no está? Porque ustedes nunca lo confirmaron, nunca se llegó a guardar en disco. Por lo tanto, no es permanente. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de los commits. En el ejemplo 2, tengo el personal, pero en lugar de hacer el commit, hago un rollback. ¿Qué estaría pasando acá? Bueno, básicamente no se inserta el registro. Yo lo inserté, no lo confirmé, entonces no se guardó definitivamente en mi tabla. ¿Se ve hasta acá? Sí. Bien. Luego el ejemplo 3, tenemos el save point. Hago un primer commit para confirmar todo lo que tenía pendiente. Inserto personal 1, hago un save point 1, inserto personal 2, ejecuto un save point 2 y luego le digo, oye, ya yo inserté personal 1 y personal 2. Hasta ahora yo no he confirmado nada, o sea, yo he confirmado parcialmente en un save point 1 el insert 1 y en un save point 2 el personal 2. ¿Qué le digo acá abajo? Haz un rollback y vuelve al save point 1. ¿Qué quiere decir eso? Que yo vuelvo aquí al save point 1 y lo único que tenía registrado es personal 1. Entonces, simplemente me recupera hasta donde tenía personal 1. ¿Lo ven? Sí, profe, se ve. Profe, y en ese caso, si, por ejemplo, quiero salirme de los dos save points, o sea, volver al principio sin haber insertado nada, Ejecutas rollback, exec rollback, sin ponerle a qué save point va a ir, ¿cierto? sin ponerle ningún save point. Simplemente Ok, hace exec rollback y él entiende que no quieres modificar nada de lo que guardaste en cada uno de los save points. ok, gracias. De nada. Ok, básicamente ese es el concepto. Estos son ejemplos muy, digamos, básicos. Esto lo tienen que estudiar bien porque puede salir un ejemplo por ahí en el parcial de esto. Igual para la práctica que viene, yo les voy a dar varios ejemplos para que practiquen esto. Lo pueden hacer en SQL Developer. Si lo hacen en SQL Live, no se los recomiendo porque puede traerles confusiones. Cuando hagan esta práctica, recuerden deshabilitar en Oracle el commit implícito, porque si lo dejan activado y empiezan a practicar, a lo mejor se confunden con los términos y pueden decir, oye, pero yo no hago commit y esto se confirma. Claro, se está confirmando porque automáticamente el commit lo está haciendo el manejador de base de datos cada cierto tiempo, ¿no? Porque está automático. Entonces, eso que está automático, la confirmación automática, la tienen que deshabilitar para que no la haga y puedan entender las transacciones que están haciendo con commit, rollback y save point. Pero es importante que se practiquen.
Bien, como último punto para esta sesión de hoy, el tema de los respaldos, ¿ok? Se refiere a la acción de llevar la base de datos de un estado consistente a otro luego de que ocurra una falla, ¿ok? Entonces, a nivel de Oracle, la base de datos está conformado por tres tipos de archivos. Lo que se llama archivo de datos o data file, que son los archivos donde se guarda la información propiamente de la base de datos, es decir, el contenido de las tablas. Es decir, en la ruta donde Oracle guarda todas las bases de datos, que es una ruta del sistema operativo, tú tienes que tener tres tipos de archivos. El data file es básicamente el archivo en donde, o los archivos en donde están todos los registros que tú tienes en cada una de tus tablas, ¿ok? El contenido, por llamarlo así. Luego tienes un archivo logs, que son los archivos que sirven para rehacer una transacción después de que ocurre una falla. Es decir, tú, por ejemplo, cuando estás en una transacción y tú no has hecho el commit, si tú tienes eso en el log, eso se puede configurar. En el log están quedando, digamos, las transacciones pendientes, ¿ok? Las que tú ejecutaste están en memoria y falta por confirmar. Si tú no confirmaste la transacción, pero tienes el log activado y accedes a él, todavía esas transacciones que no llegaste a confirmar porque ocurrió una falla en el servidor se pueden recuperar. ¿Por qué? Porque quedaron pendientes en el log. Tú simplemente tendrías que consultar el log, ver todas las transacciones que quedaron pendientes, confirmarlas y a partir de ahí recuperaste las transacciones que estabas haciendo antes de que ocurriera la falla. Pero si no tienes los logs, no hay forma de recuperar las transacciones. Y tienes como tercera estructura lo que son los control files o los archivos de control de Oracle. Es el archivo que guarda la estructura física de la base de datos, además de llevar el control de los puntos de confirmación. ¿Okay? Este es el archivo que te sirve para todo lo que tiene que ver con la estructura de la base de datos, los create table, los foreign key, los primary key, los constraints, todo. Los store procedures, las vistas, las funciones, los triggers, todo lo almacena este archivo y adicionalmente almacena los puntos de chequeo que tú has hecho confirmación, rollback o save points. ¿Okay? Entonces, más adelante, en las próximas clases, vamos a ver los errores de concurrencia que se pueden generar cuando uno hace transacciones en base de datos. Y para terminar de dejar esta parte clara, porque hay que entender bien cómo funcionan los data file, archivos logs y control file en Oracle, yo les voy a subir un video de YouTube de una clase de una, no recuerdo ahorita la universidad, pero el video es bastante bueno, dura 1 hora y media, sí sé que es bastante el video, pero lo que me gusta del video, y los invito a que lo vean porque en el parcial les puede ser súper útil, es que lo hace demostrativo, ¿ok? Todo esto que yo les estoy hablando, el data file, archivo log y control file, en el video hace un ejemplo. El señor lo que hace es simular que ocurre una falla en su servidor y que tiene una base de datos y a partir de ahí muestra cómo se puede recuperar a partir de los logs, incluso configura la base de datos para que se guarde en un pendrive y para simular el error, apenas está escribiendo las transacciones en el pendrive, extrae el pendrive de manera abrupta y eso hace que el Oracle o el manejador de base de datos le diga, hey, hubo una falla, no encuentro el servidor y a partir de ahí empieza a recuperar las transacciones que quedaron pendientes que no se confirmaron en el pendrive con el manejador de base de datos, ¿ok? Entonces, los invito a que a pesar de ser largo, dediquen esa 1 hora y media para verlo, porque de verdad que toda esta parte de data file, archivos log, control file y cómo el manejador de base de datos Oracle guarda las transacciones en la caché cuando están haciendo o cuando no hacen el commit, perdón, y cómo después hay una frecuencia de sincronización de esa memoria caché con el disco de manera automática si tú la configuras,
es muy importante para entender cómo funcionan los respaldos y las restauraciones a nivel de base de datos de Oracle. Igual que el componente RMAN, que es el componente recovery, de Oracle, también él hace en el video un ejercicio de cómo restaurar un backup. ¿Ok? ¿Lo ven? Sí, profe. Profe, ese video donde dijo que lo iba a ¿Sí? montar. ¿Algún comentario o duda? Sí, por donde dijo que iba a mandar ese video por Módulo 7. Sí, yo lo monto en el módulo respectivo, en módulo 7, y ahí les coloco el link para que lo puedan ver. Ok, excelente. Igual cuando lo coloque, coloco un anuncio informando de que ya está en módulo 7. Dale, gracias, profe. Siempre a la orden. Bueno, muchachos, esto fue todo para la sesión de hoy. No sé si tienen algún comentario o duda de lo que hemos hablado hasta el momento. No, perfecto. Muchas gracias, profe. Todo bien, profe, gracias. Excelente. Gracias, Bueno, profe. nada, entonces les voy a subir este material a módulo 7 también con el video. Y bueno, nada, espero que vayan adelantando la práctica que enviamos el día de ayer y cualquier duda, bueno, estamos atentos por los foros de módulo 7. Que tengan una feliz tarde y gracias por su tiempo. Igual. Bye. Hasta luego.